¿Qué es lo que hace que un líder, alguien que lo tenía todo para triunfar, acabe perdiendo el rumbo? Hoy vamos a sumergirnos en la historia de Saúl, el primer rey de Israel. Y esta no es solo una crónica antigua, no. Es una lección tremendamente poderosa sobre el poder, el orgullo y, sobre todo, esas decisiones que pueden definir todo nuestro destino. Es que si lo pensamos bien, la vida de Saúl funciona casi como un espejo. En él se reflejan nuestras propias luchas, la batalla con la ambición, ese miedo a no dar la talla y, claro, la tentación de coger atajos. Es un recordatorio muy potente de que un gran comienzo, por muy brillante que sea, no te garantiza un final glorioso. Vamos al principio de todo. El viaje de Saúl no empieza con un hombre que busca una corona, ni mucho menos. Empieza con un joven que se siente completamente abrumado por el peso de una llamada que jamás esperó. Y aquí vemos un contraste brutal. Saúl venía de la tribu de Benjamín, la más pequeña, pero físicamente era imponente. Sin embargo, por dentro, su humildad era tan grande que en el momento de ser presentado como rey, ¿qué hace? Se esconde entre el equipaje, superado por la responsabilidad. Hay que entender el contexto. Israel se sentía vulnerable y pedía a gritos un rey que los uniera, que los liderara en la batalla como a las otras naciones. Y la elección de este hombre, tan modesto, parecía un comienzo ideal. Y la verdad es que el inicio de su reinado fue un torbellino de éxitos. Primero es ungido en privado por el profeta Samuel, luego aclamado por todo el pueblo, y fortalecido por el Espíritu de Dios, Saúl demuestra ser justo el líder militar que Israel necesitaba. Su primera gran victoria contra los amonitas consolida su poder y parece confirmar lo que todos pensaban, que la obediencia era el camino directo al éxito. Pero claro, el poder y la presión son pruebas de fuego para cualquiera. Y la primera prueba de carácter para Saúl no iba a llegar en un campo de batalla, no, sino en un momento de espera, de una espera muy tensa. La orden de Samuel parecía sencilla, pero en realidad era un ejercicio de fe y paciencia. Esperar 7 días en Gilgal antes de la batalla. Punto. Pero con cada día que pasaba la tensión crecía. El ejército, viendo que no pasaba nada, empezó a tener pánico y a desertar. La presión era insoportable, y en ese momento de debilidad, Saúl silenció esa voz interior, la de su conciencia, y desobedeció, ofreció él mismo el sacrificio, algo que no le correspondía en absoluto. Y esta es su justificación. Escuchen bien sus palabras. Me esforcé, pues, no dice perdí la paciencia, o me equivoqué. Se presenta como una víctima de las circunstancias, como si no tuviera otra opción. El miedo a lo que pensaran sus hombres, a perder su apoyo, fue más fuerte que el principio de obediencia. Y justo cuando termina el ritual, claro, aparece Samuel. Su respuesta es inmediata y es demoledora. Locamente has hecho. Esto no es solo una regañina, es la primera grieta seria en los cimientos de su reino, una consecuencia directa de haber puesto el miedo por encima de la fe. Esa, como digo, fue la primera grieta. El siguiente error sería ya la ruptura definitiva, el punto de no retorno para el rey Saúl. La nueva orden divina llega durante una guerra contra los amalecitas. Y cuidado, que no eran un enemigo cualquiera. Representaban una hostilidad histórica, una amenaza existencial para Israel desde los tiempos del Éxodo. Por eso la orden era de una severidad absoluta, destrucción total. Pero Saúl, que ya se sentía envalentonado por sus victorias, decidió obedecer, pero a su manera, a medias. Perdonó la vida al rey enemigo, a Agag, y se quedó con lo mejor del ganado, una decisión que ya dejaba ver una arrogancia creciente. Y aquí vemos que el patrón se repite. Cuando Samuel le pide explicaciones, Saúl vuelve a justificarse. Primero echa balones fuera, el pueblo perdonó, y después intenta disfrazar su desobediencia con un falso manto de piedad, diciendo que guardaron los animales para sacrificarlos a Dios. Es la clásica trampa de la autojustificación, la que nos impide ver nuestros errores y arrepentirnos de verdad. Pero las excusas se acaban. Samuel, con el corazón roto pero con una firmeza que no tiembla, se enfrenta a Saúl. Y este es el momento en que toda la verdad, sin adornos, sale a la luz. Las palabras de Samuel son probablemente el corazón de toda esta historia. Escuchen, el obedecer es mejor que los sacrificios. Este principio lo cambia todo. Revela que lo que de verdad importa no son los rituales vacíos, sino un corazón dispuesto a seguir una guía, a ser fiel. La rebelión, dice, es como la idolatría, porque en ambos casos lo que se está haciendo es poner la propia voluntad por encima de todo lo demás. Y la consecuencia es terrible. El rechazo no es solo político, es una desolación espiritual completa. El Espíritu de Dios se aparta de Saúl, dejándolo vacío, a merced de la angustia, de unos celos terribles y de un tormento que no cesa. Es el retrato de un hombre que ha perdido por completo su norte. Entonces, después de todo esto, ¿qué nos enseña esta antigua tragedia a nosotros hoy?
Pues las lecciones sobre liderazgo, sobre integridad y humildad son increíblemente universales y, la verdad, siguen más vigentes que nunca. La caída de Saúl es una advertencia muy clara. Nos enseña que el miedo al que dirán puede corromper nuestros principios más firmes, que justificarnos a nosotros mismos nos impide crecer y sobre todo nos recuerda que la verdadera integridad no se demuestra al principio del camino, cuando todo es fácil, sino en los momentos de máxima presión. Porque el liderazgo de verdad, ya sea en una empresa, en una familia o en la propia vida, no se define por un comienzo espectacular. Se define por la capacidad de mantener la integridad, de conservar la humildad durante todo el viaje, especialmente cuando las cosas van bien y el poder empieza a tentar. Al final, la historia de Saúl viaja a través de los siglos y nos plantea una pregunta no solo a los reyes, sino a cada uno de nosotros. ¿Escuchamos la voz de nuestros principios, sobre todo cuando es difícil hacerlo, o buscamos excusas para justificar nuestros atajos? La respuesta a esa pregunta, en el fondo, es lo que define el verdadero carácter de nuestro liderazgo y de nuestra vida.